Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Voy a compartir pantalla para que vean y escuchen al profesor Julio Ortiz, quien fue el primero que me puso al tanto de la trágica historia de Fortín Yunca. Es uno de los hechos que más significativo de la historia de Formosa. Pensemos que Formosa tiene su historia a partir de 1879, año en que se funda la ciudad. Y este hecho ocurrió en el interior, luego de un movimiento de tropas que hubo, en donde el propósito era despejarlo del aborigen y se habían colocado como objetivo o el desplazamiento de los aborígenes fuera del país, es decir, pasando el límite con el Paraguay, o el sometimiento, una de las dos cosas. Y casi todos se habían amontonado, las tribus, en la zona norte de la actual localidad de Comandante Fontana. Había un gran estero que era el que separaba del Paraguay, el estero Patiño, y en esa zona que era intrincada, había lugares que se podían entrar y otros no se podían entrar. Hablo de la gente que conocía el lugar. El que no conocía directamente no entraba. ¿Por qué? Porque había sectores que se inundaban, ahí se iba a caballo, con el caballo al agua al pecho, y luego se hundían y tenían que pegar la vuelta, etcétera. Pero había ciertos resquicios por donde se podía entrar, y en algunos lugares del estero Patiño había también el asentamiento de algunas colonias aborígenes. Cerca, al sur del estero Patiño, pero en el borde, estaba el Fortín Yunca. Y este fortín fue atacado alevosamente por los aborígenes, que, por otra parte, los propios aborígenes vivieron a la orilla del fortín y transitaban por el patio, vamos a decir, de las casas. El fortín tenía capacidad para albergar 120 personas. Eran varias casas que estaban agrupadas ahí, pero esa cantidad había disminuido considerablemente en el año 1919. Eh, y habían quedado en esa zona unos eh, soldados que oficiaban de misión de custodiar esa zona de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque primero fue jefatura. El Fortín Yunca fue la jefatura de todos los fortines que estaban en la línea de la frontera entre Paraguay y Argentina. Con el correr del tiempo se apaciguó el movimiento de los indios. Recordemos que los aborígenes se empezaron a desplazar hacia esa zona en 1911, 1912, y este hecho que nosotros vamos a tratar de narrar es de 1919. Es decir, ya había pasado un periodo bastante prolongado en donde los aborígenes se habían ido acomodando para disponer sus lugares de caza. Tenían relación algunos de ellos con algunas poblaciones, inclusive cerca de la línea ferroviaria, que, por ejemplo, Garcete, que era quien manejaba a la toldería Pilagá, que había en la zona de Pozo Navagán, al norte de Fortín Lugones. Lo encontramos cerca de Fontana, pocos días antes de, la, eh, de este ataque feroz que se hizo al Fortín. Lo cierto es de que ahí, en ese lugar, se iba a producir una matanza de gente blanca, en donde solamente se salvaron dos pequeños que eran hijos de personal que había estado ahí y fueron muertos, o de un personal que también había ido
en el oficio de chasqui, de buscar correspondencia, y volvió esa tarde y encontró el desastre ahí en el Fortín. Este sargento primero Leyes, que fue nombrado post mortem, él vino nombrado desde Paraná, Entre Ríos. Pertenecía al ejército, era de cuerpo de zapadores en Paraná, Entre Ríos. Lo citaron al comandante Fontana y el 17 de marzo de 1919 lo designaron que venga a este lugar. Llegó el 19 de marzo de 1919. En el momento que ellos estaban haciendo su campamento, fueron atacados por el Malón. Según la historia, el Malón atacó por razones de víveres, porque dice que ellos le proveían víveres, no sé de dónde traían los víveres, la gente del lugar, y cuando llegaron ellos le cortaron la supervivencia a los... Entonces ahí ellos tomaron la represalia. En un momento desde las 12 o a 14 horas más o menos fue el lapso en que sucedió esto. Y según dicen que hasta las armas le sacaron los aborígenes, porque ellos mataban con flecha, con garrote y con machete. Así mataron toda la gente. Según la historia dice que después de lo que sucedió acá, ellos se llevaron cautiva a la hija del sargento Leyes y pasaron a Paraguay, según dicen la historia, ¿no? El sargento primero Leyes fue decapitado con el cabo Salazar. Y la cabeza de ellos no lo encontraron nunca. Encontraron el cuerpo sin la cabeza. Y a la chica, la hija mayor del sargento Leyes, encontraron las trenzas de ella. Por eso presumían de que lo llevaron cautiva a ella. Lo único que encontraron es la trenza, no encontraron nunca el cuerpo ni la persona. Lo conocí a través de mis abuelos, por parte de mi madre, que ellos contaban siempre. O sea que como mi madre era hija directa del hermano del fallecido Rafael Salazar, contaban la historia de ellos. Y yo por eso sé mucho de estas cosas, porque ellos conversaban entre ellos. Yo era muy chico, tenía 8 o 9 años cuando escuchaba esas conversaciones, ¿no es cierto? Y bueno, como mi mamá fue la primera alumna de acá de San Martín II, de estos lugares, con un hermano de ella, Eusebio Salazar, hijo también. Bueno, y la historia lo conocían bien porque justamente el abuelo mío, Eusebio Salazar, recopiló muchas cosas de esa tragedia. Y también fue del 12 de Caballería de Línea, él fue jefe ahí en Posta Cambio Salazar después de la muerte de su hermano. ¿Qué se siente estar sentado en la tumba de su tío abuelo? Con una altura enorme y un orgullo por tener un familiar de esta naturaleza, con coraje, de esos tiempos. Me siento perfectamente identificado con mi tío abuelo y me siento un inmenso orgullo como argentino por ser parte de esta historia. Nosotros veníamos a la escuela caminando, o sea, a caballo, de allá de la estancia de Yuncara. Y ahí había una cruz grandísima en el portón de dividía un campo a otro. Ahí había una cruz grandísima, de madera. Y ahí se veía prestigio de vidrio roto, así, losa de plato, pedazos de ladrillo. Y se ve que había casa. Nosotros chicos veníamos ahí, revisamos, escarbamos, encontramos. Se ve que ahí era un edificio antes, había casa. Y había una cruz grandota, de algarrobo, cuadra. Después no sé en qué año lo trajeron acá en Gendarmería. Yo estuve en el Paraguay trabajando. Lo tenían acá en Gendarmería, esa cruz. Después no sé qué hicieron. Eso es lo que yo sé. Agustín, ¿usted qué se acuerda sobre las causas posibles del enfrentamiento, de esa tragedia que ocurrió? Sí, yo siempre lo que escuchábamos antes era que era una venganza de los indios, por venganza.
Eso es lo que siempre yo escuché. Que acá estos iban a abusarse de las chinas. Eso es lo que yo sé. Supe de hace años. Iban a abusarse de la china. Y vos sabés, el indio es indio, ¿eh? Hay que saber manejarlo. Y después en dormido dice que lo mató todo acá. Quiere a las 12, macana. En dormido vino y mató. En el año 1912, Garcete hicieron un pacto con el jefe de acá, de Fortín Leyes. Era soldado 12, no me acuerdo si por ahí me equivoco, pero soldado 12 de su tiempo. Hicieron, lo regaló el informe, todo, para ser amigos. Hicieron paz y bueno, ahí. A los 7 años sucedió este marrón, lamentablemente. Había otro grupo que están armando para que Garcete termine esta amistad que tienen relacionada con esto. Y seguramente que ellos son temorizados para que no avancen. Mejor nosotros siempre hemos analizado esto. Y mi papá también siempre decía eso. Mejor tenía miedo que Garcete se van a alianzar con el ejército argentino. No, eso lo calcularon ellos y analizaron eso. Probablemente que es el temor de otro grupo. ¿Su padre le contó sobre un posible conflicto con los Macá? Bueno, ellos ya tuvieron conflictos ya hace muchos años defendiendo su pertenencia, su territorio, para que todos sean ellos el lugar donde había para cazar. Lo que me imaginaba era caza y pesca. ¿En su comunidad hay descendientes de Garcete? Sí, mi comunidad tiene una nieta de Garcete. Mi comunidad está una señora que es nieta del cacique Garcete. Hoy en día como nos sentimos, ambos lados nos sentimos con mucho dolor, a pesar de algunos familiares, tanto como los originarios también, masacrado 170 familias. Eso fue lo que nosotros tenemos registro. En nuestra mentalidad nos escribimos, pero la mente, varios días, como toda cosa, cuando uno pierde el animal, buscan para encontrarlo o por ahí encuentra. Y probablemente encontrar los culpables quién era, pero nosotros sabemos que no éramos, pero ya somos culpables. ¿Qué queda hoy del Fortín Yungay? Y bueno, en ese sentido de objetos que se encontraron en las trincheras, trajo en aquella época el señor Esbardela, que eran restos de camas, algunos aisladores, planchas de hierro, elementos así de cocina, esas cosas que se ve que eran utensilios de las familias que estaban. Plantillas de gomas, de calzado, eso se encontró. En donde estaban los bordos, que les digo que se ve que era lo que protegía al fortín. Eso sí. ¿Vestigios de armas también o no? Sí, había, se encontraron esas balas grandes, que yo no sé cómo se llaman, pero unas balas grandes había. Eso también trajeron. Ahora, ¿qué pasó después? No sé. ¿Allá quedó algo o no queda nada? No, en la escuela no quedó. Yo le hablo en cuanto a la escuela. Y en el pueblo no hay. Pero sí hay unos trozos de madera que en mi casa eran del puente de esos años. Eso sí, yo sé que está. ¿Cómo? ¿Por qué? Quedaron, no sé, pero mi esposo los trajo y dijo, esto puede servir algún día. Y yo lo he visto, está todavía en mi casa. En las placas del monolito ubicado en Fortín Leyes figuran los Macá como responsables del ataque a Yungay. ¿Por qué cree que fueron acusados injustamente los Pilagá con Garcete a la cabeza? Porque parece ser que fue una equivocación, que fue un error. Me parece que los Pilagá no tenían nada que ver en esto. Sinceramente, a mi manera de entender. No sé por qué, a lo mejor quizás hubo alguna otra cruzada entre ellos
y nosotros no la conocemos. Por eso sale lo de Garcete. Pero en la matanza esta son los Macaes. Sí, ellos son. O sea, directamente se los recuerda como que son los autores directos de la masacre. Pero claro, es como digo, a través de esos trueques, de las idas y venidas y de las cosas que pasan, no se sabe bien cómo fue. Pero sí de que ellos avanzaron sobre el fortín, avanzaron y lo destruyeron. Otro comentario que surge de la población, de que a raíz de que abusaron de las chinas cuando los indios estaban de cacería, produjo esto que de la alzada del indio hacia el blanco. Dicen que es así. Nosotros escuchamos, transmitimos, pero cuál es la verdad no sabemos. Porque puede haber sido eso, como puede haber sido también que no se hayan entendido en el intercambio que ellos hacían, que intercambiaban mercadería, esas cosas, por ellos vendían pieles, plumas, todo lo que mariscaban, lo que cazaban, lo que sacaban del monte. Puede haber sido también alguna discordia de eso, puede haber sido. Nosotros no sabemos bien cómo es, pero eso es lo que se dice, que sobre todo el enojo de ellos fue por el abuso que cometieron los soldados al ir a las tolderías y abusar de las chinas. ¿Por qué cree que se habla poco y nada de esta terrible tragedia que fue el ataque a Fortín Yungay? Yo pienso que más que nada esto es porque se sabe que actualmente no podemos decidir, no podemos decir con claridad quién es el culpable. Y al no haber un culpable, no podemos decir claramente lo que pasó. Y al no poder decir claramente lo que pasó, entonces muchas veces queda en el recuerdo y nada más. El testimonio que acaban de escuchar corresponde a la querida Noemí Moreno, que en paz descanse. Ella fue directora de la escuela número 81 de Fortín Leyes y apenas llegada a esa localidad, proveniente de La Rioja, tuvo la oportunidad de participar en el acto del cincuentenario. Y si eso fuera poco, fue una de las oradoras en la conmemoración de los 100 años del ataque. Invitado por su familia en marzo de 2019, antes de la pandemia, participé de la ceremonia para conocer más de cerca esta historia. Después fui con su marido Beto y su hijo Oscar a conocer el sitio donde se encontraba el fortín. Grande fue mi sorpresa cuando al llegar al lugar todo estaba bajo agua como si se tratara de una laguna de la memoria, pero de la memoria colectiva. Dale. En tiempos que yo era chico, por aquí circulábamos con mi viejo, íbamos por el camino viejo que unía a Leyes con estos lugares que son los puestos de ganaderos que salía hacia Lola. Y en aquel sector, después de ese alambrado, que de aquí estamos distante a 10 metros, de ese alambrado al otro lado, había vestigios de lo que antes fueron trincheras, o por lo menos se consideraba como fueron las casas donde habitaban las familias con sus maridos que eran militares, que eran los soldados, en este lugar donde hoy todo es agua, porque se construyó una represa, porque se sacó tierra de acá para cargar lo que hoy tenemos la ruta 86 con asfalto. Esa tierra que falta acá es la que estaba abajo de ese asfalto, pero a nosotros nos borró una parte de nuestra historia, porque lamentablemente yo transmito lo que a mí me transmitieron y que pude evidenciar desde muy chico, ese lugar donde decían que aquí supo estar la trinchera de los soldados. Y también en algún momento hubo alguien que vino desde Formosa, el señor Esbardela, hizo excavaciones con mi papá, don Beto Figueredo, y sacaron muestras, pedazos de lo que eran respaldares de cama, con algunas insignias que daban dato de que eran camas militares.
había algunos elementos de lo que nosotros consideramos también importante para el sistema de comunicación que tenían ellos, los aisladores. Han también extraído algunas vainas viejas yo que sé, ya decía de lo que era el fusil. Así que esos son los datos que se transmite de boca en boca, de generación en generación, pero este es el lugar geográfico donde hoy ya es toda una represa. Aquí había evidencias. Hoy ya no podemos tenerla ni contarla, excepto que haya algún equipo muy sofisticado que pueda encontrar algo más en la cercanía de lo que hoy está represa. Para finalizar la clase de hoy, les comparto la entrevista que le hice al sociólogo Marcelo Musante, quien nos cuenta lo que verdaderamente oculta Yunca. Lo que planteamos con el equipo de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena tiene que ver con, más allá de lo que se denominó el hecho como masacre de Fortín Yunca, fue todo lo que eso ocultó, digamos, sobre todo hacia el presente, en lo que referencia en las consecuencias que tuvo para las comunidades Pilagá. Que por ejemplo, toda esa venganza y esa heroicidad que el ejército planteó para vengar lo que había ocurrido en Fortín Yunca no se resolvió solamente cuando avanzaron en ese abril, porque fue un mes después de la fecha del Fortín. No terminó solamente con la avanzada sobre la familia Garcete y los asesinatos en ese momento y la posterior puesta en prisión de Garcete, sino que después, por ejemplo, cuando fue Rincón Bomba, la Gendarmería Nacional ingresaba a las reducciones, a buscar a las comunidades y a los sujetos sobrevivientes, gritando que estaban vengando Fortín Yunca. Fortín Yunca pasó a la historia para, si se quiere, para la Gendarmería Nacional y para el Ejército acá en Formosa, como ese hecho histórico que le va a permitir justificar posteriores masacres. Entonces, en ese sentido fue lo que planteamos y que nos parecía que era el dato importante a compartir, y a la vez nos preguntábamos qué pasaba en el momento cuando ocurre Fortín Yunca, qué discursos tenía el Estado Nacional. Porque nosotros lo que sostenemos es que si las represiones se dan en el territorio, porque están avaladas por un discurso que así lo permite. Entonces, empezando a ver, por ejemplo, informes del Estado Nacional, del propio Ministerio del Interior, donde reconocen en 1925, 6 años después de la masacre, que los Pilagá eran la única etnia, ellos le dicen tribu, salvaje, indómita, que no habían podido controlar. Cuando los partes militares en esos años dicen que el desierto de Formosa estaba poblado de alimañas, insectos e indios, digamos, quiere decir que había una conceptualización del Pilagá, del indígena, pero específicamente del Pilagá, que iba a habilitar esa represión, ¿no? Lo que nosotros le llamamos narrativas del desierto. O sea, si se construye el desierto, el sujeto, el indígena que habita ese desierto, se configura como salvaje, y si se configura como salvaje, la posibilidad de represión va a estar siempre muy latente. Bueno, nos volvemos a reencontrar la próxima clase para seguir avanzando en nuestra historia formoseña.